Vamos ahora. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Padre, con gratitud, reverencia y dependencia total de tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo más cortante que espada de doble filo para partir el alma y el espíritu y discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias porque tu palabra también nos corrige, nos redarguye, nos instruye, Señor. Te pedimos, Padre, en esta mañana que sea tu espíritu el que ministre nuestra vida. Que no solo escuchemos una exposición bíblica, sino también, Padre, que recibamos una palabra que trate con nuestra vida, que trate con nuestra fe, nuestro carácter y también nuestro propósito. Permítenos, Señor, que al abrir la porción de la Escritura del libro de los Hechos, entendamos, Señor, que tú no improvisas y que tú preparas a tu iglesia y a tu pueblo para enviarlos en la gran comisión. Habla, Señor, al que está cansado, confronta al que está equivocado, fortalece al que está esperando, Señor, levanta al herido y también salva a aquel que no te conoce. Que esta palabra produzca obediencia en tu iglesia, arrepentimiento en nuestro corazón y dirección clara para nuestra vida. Porque todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 26. Vamos a leer 15 versículos, así que le pido que busquen su Biblia. Vamos a leer con atención. Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 26. ¿Lo tiene? Dígame amén para saber si lo tiene. Ok, Hechos 1 del 12 al 26. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Un paréntesis aquí. Este Judas no es el mismo que Judas Iscariote. Recordemos que a estas alturas Judas Iscariote ya se había ahorcado. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. 23. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a apagar las luces y vamos a mirar un video.
Esperemos que solucionemos el problema técnico. Es el parlante de acá que nos sale. Ok, no hay problema si no lo pueden solucionar. Les pasamos por WhatsApp el video. 11 de abril del 2026. El mundo fue testigo del regreso de la misión de los astronautas en aquella misión llamada Artemis II. Y en la noticia que no se presentó, habla de que hubo un momento en que hubo una separación entre el módulo de la tripulación y el módulo de servicio. El módulo de la tripulación fue conocida como la cápsula Orión. Y en esta cápsula Orión, aquellos que pudieron ver esta noticia que salió el 11 de abril, pudieron descubrir que en esa cápsula regresaron los astronautas a Tierra. Esta cápsula atravesó una parte, un fragmento, en que el escudo térmico tuvo que soportar no solo altas temperaturas, sino también el choque contra la atmósfera. Choque que provocó un apagón de la comunicación, tanto en la cápsula como en tierra. Este apagón de comunicación duró aproximadamente 6 minutos. Minutos durante los cuales ni los astronautas ni la gente que estaba en tierra podían escuchar absolutamente nada. Y solo quedaba esperar a que la cápsula resistiera. Esos 6 minutos debieron haber sido una eternidad para los astronautas, pero también para los ingenieros de la NASA que esperaban una respuesta. Sin embargo, después de una tensa espera, llegó la respuesta. En el mundo, y muchos de nosotros hemos usado la frase, la espera desespera. Y es que esperar nos cuesta, permanecer nos cuesta, confiar cuando no vemos algo cumplido nos cuesta. Y muchas veces pensamos que si Dios no está haciendo nada en el exterior, tampoco está trabajando en nuestro interior. Pero déjeme decirle algo, que en el reino de Dios, no todo lo que hace ruido es importante. En el reino de Dios, no todo el activismo siempre significa que estamos avanzando. En el reino de Dios, no todo protagonismo da resultado. Hay temporadas donde aparentemente no está ocurriendo nada en nuestra vida, pero Dios está trabajando, nos está formando, nos está corrigiendo y está preparando nuestra vida para algo más grande. Hechos 1 nos presenta este instante en donde la iglesia se había quedado sola. Jesucristo ya había ascendido a los cielos y la iglesia no sabía qué iba a pasar. La iglesia ya recibió la promesa de que vendría el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no había sido derramado todavía sobre la iglesia. No veíamos conversiones masivas, todavía la iglesia no salía a predicar y Jerusalén todavía no había sido conmovida. Antes de Hechos 2, por supuesto que está Hechos 1. Y esto significa que antes del poder visible está la preparación invisible. Antes del estruendo del cielo está el aposento. Y antes del envío siempre está la espera. Y aquí hay una verdad que nosotros como iglesia debemos entender y recordar. No podemos pretender tener un Pentecostés sin antes pasar por el aposento. No podemos tener poder sin antes ser preparados. No podemos querer ser usados públicamente si antes no somos procesados privadamente. Y como iglesia debemos entender que Dios no escoge personas capacitadas. Él capacita a sus escogidos. Dios no elige personas transformadas. Él transforma
a sus elegidos. Dios no envía a hombres perfectos, Él perfecciona a sus enviados. He titulado a esta prédica El aposento donde Dios prepara a sus testigos. 3 verdades, 3 enseñanzas que se desprenden de esta porción del libro de los Hechos. La primera enseñanza, Hechos 1 del 12 al 14, la he llamado el aposento de la obediencia. No lo vamos a leer, si usted quiere volverlo a leer lo puede hacer en casa. En estos versículos Jesús ya había ascendido, el maestro ya no estaba físicamente con ellos y ellos no tenían todas las respuestas. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos no conocían el futuro. Estaban en un tiempo de espera, en un tiempo de incertidumbre. Jesús, su maestro, ya no estaba. Y lo único que tenían era la promesa de Jesús de que vendría el Espíritu Santo. Lo único que tenían era la promesa y las palabras de Jesús. Y tan solo bastó esa promesa y esas palabras para permanecer en el aposento alto en un momento de espera. Volvieron a Jerusalén porque Jesús lo había ordenado. Subieron al aposento alto porque Jesús lo había pedido. Y permanecieron juntos en oración porque entendieron que debían depender de Dios para ser una iglesia que impacte a su mundo en ese tiempo. Hay una frase que quisiera que la miren y a lo largo de la prédica van a ver algunas frases que usted la puede tomar foto, la puede copiar, pero quisiera que a lo largo de la semana usted vaya meditando en estas frases. La primera frase dice, la obediencia no siempre nace de entenderlo todo. Muchas veces nace de confiar en aquel que lo sabe todo. Nuestra obediencia está centrada en confiar a aquel que lo sabe todo. El versículo 14 de Hechos nos dice que todos estaban perseverando unánimes en oración. Es decir, no estaba una iglesia dividida. No estaban discutiendo acerca de quién tiene más poder, más ungimiento. Estaban unánimes, perseveraban juntos, unánimes, orando. Unos días antes habían sido sacudidos por la traición, por el temor, por la confusión, por la negación. Pedro había negado a su maestro. Los discípulos habían huido y habían dejado solo a Jesús. El grupo había sido golpeado emocionalmente. Sin embargo, Jesús los vuelve a unir, los vuelve a traer, los vuelve a fortalecer y a empoderar para que sean una iglesia de impacto. Y es que Dios es experto para reunir a personas lastimadas, a personas heridas, a personas que han sido dañadas. Dios nos une a aquellos que tenemos en nuestro corazón dolor para fortalecernos, para levantarnos y para ser de impacto a la sociedad. Quizás alguien vino hoy atravesando una temporada de espera. Tal vez usted no entiende lo que Dios está haciendo en su vida. Y quizás piense, es como si mi vida estuviera en una pausa. Pero esta mañana el Señor a aquella persona que está en esta situación le dice, vuelve a tu Jerusalén, sube a tu aposento alto y permanece en oración. Déjame que yo trabaje en tu vida. Quédate donde Dios te dijo que te quedaras hasta que Él haga lo que te prometió hacer. Salmos 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay momentos en nuestra vida que debemos quedarnos quietos en un momento de espera, aunque esa espera nos desespere. Segunda frase, la desesperación nos hace movernos antes de tiempo, pero la fe nos enseña a esperar en el lugar correcto. Hay personas que empiezan a meter las manos a pretender ayudar a Dios. Meten las manos en las cosas que Dios no les llamó. Se meten en relaciones que Dios no aprobó. Hacen negocios con puertas supuestamente abiertas que Dios no abrió. Y luego terminan frustrados, heridos, confundidos. Hermanos, hermanas, no menosprecien su aposento alto. No menosprecien su temporada de silencio. No menosprecien aquellos momentos de espera. Porque Dios también trabaja en esos momentos de espera. Dios nos forma en los momentos de espera. Antes de predicar a la multitud, sus discípulos tuvieron que aprender a orar juntos.
antes de ser un impacto a Jerusalén, a Judea, a Samaria, ellos debieron permanecer unidos, unánimes. Antes de ser voz, tuvieron que aprender a ser vasija. 6 años fueron demasiados para Michael Zambrano, un odontólogo de la ciudad de Guayaquil. 6 años que él fue acumulando odio, resentimiento, frustración y enojo. 6 años durante el cual no recibió una palabra de aliento, una caricia, un beso apasionado. Probablemente podía haber esperado 1 mes, 1 año o quizás 2 años, pero 6 años fueron demasiado tiempo. Así que Michael Zambrano tomó una decisión y asesinó a su bella esposa llamada Camila. La razón, durante 6 años, Camila no había tenido relaciones sexuales con su esposo. Y durante estos 6 años ella la despreció y se negó a ser tocada. Por una enfermedad de Michael, él había quedado estéril. Y su esposa Camila decía y quería tener hijos. Y si Michael no le podía dar hijos, entonces ¿para qué tener relaciones sexuales? Y esta situación le llevó al extremo a Michael de asesinar a su bella esposa. La esperanza es una fuerza moral que mueve al ser humano y que sostiene al ser humano. Mientras hay esperanza, la vida resiste, pero cuando la esperanza se acaba, cuando no hay nada que esperar, todo se viene abajo y la muerte extiende sus alas grises sobre el infeliz. El sabio Salomón pronunció hondas sonoridades humanas a través de la siguiente frase que le encontramos en Proverbios 13:12. Si quiere, acompáñeme a Proverbios 13:12. Salomón nos dice, la esperanza frustrada aflige el corazón. La esperanza frustrada aflige el corazón. Es bueno esperar y hasta a veces es tónico esperar, tonificante cuando se espera, pero cuando se espera y por lo menos se ve el cumplimiento de esa esperanza en el tiempo. Pero esperar y sin tener una respuesta realmente se convierte en un verdadero tormento. Y hoy la sociedad, el ser humano está esperando en personas equivocadas, está esperando en el lugar equivocado. Hoy hay mucha gente que espera mal. Hoy hermanos cristianos están esperando mal. Esperamos que una persona llene solo lo que Dios nos puede llenar. Esperamos que una relación sane las heridas que solo Dios puede sanar. Esperamos que un negocio nos dé la provisión que únicamente viene del cielo. Están esperando en la persona equivocada y en el lugar equivocado. Cuando la esperanza está mal dirigida, el corazón comienza a dañarse, empieza a llenarnos de ansiedad, frustración y enojo. La esperanza produce cansancio, amargura y desesperación, porque la espera, cuando está rendida al ser humano, nos juega una mala pasada. Por eso es importante que nuestra esperanza la rindamos a Cristo, porque el ser humano puede fallar, pero Cristo permanece fiel. El ser humano muchas veces promete y no siempre cumple, pero Jesucristo no abandona a sus hijos. Ellos estaban esperando que venga el Espíritu Santo sobre Dios. La iglesia de Hechos 1 estaba esperando la venida del Espíritu Santo. Estaban en ese momento de espera, pero esperaron con el corazón correcto. No convirtieron la espera en amargura. No convirtieron la demora en murmuración y tampoco convirtieron el silencio en rebeldía. Tomaron la espera y lo llevaron al aposento alto. Tomaron la incertidumbre y lo trataron con oración. Tomaron el tiempo de transición y lo vivieron en comunión con Dios. Otra frase. La espera no siempre es castigo, muchas veces es misericordia. La espera no siempre es ausencia, muchas veces es preparación. La espera no siempre significa que Dios te niega algo, muchas veces significa que te está formando para lo que viene. Tal vez tú llevas mucho tiempo esperando algo.
Y si tú eres casado, espero que no sean 6 años sin tener relaciones sexuales como Michael. Pero tal vez tú estás esperando algo y llevas meses, años esperando una respuesta, una dirección, una contestación, tal vez una sanidad. Y el problema, mi hermano, mi hermana querida, no es cuánto tiempo llevas esperando. El verdadero peligro es dónde está descansando verdaderamente tu esperanza. Mi querido amigo, mi querida amiga, si hoy estás en un tiempo de espera, si ha pasado demasiado tiempo, no pongas tu esperanza en lo frágil, en lo humano, en lo temporal. Pon tu esperanza en Cristo Jesús. Si Él es el que hizo la promesa, dice la palabra, y aunque mi padre y mi madre me dejaran, ciertamente Jehová me recogerá. ¿Quién me dice amén? Primera enseñanza, el aposento de la obediencia. Segunda esperanza, el aposento de la sanidad. Hechos desde el 15 al 19, Pedro se levanta en medio de la multitud, en medio de los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, y trae un asunto incómodo a la mesa. Habla de Judas Iscariote. Pone el dedo en la llaga. Y muchas veces es necesario poner el dedo en la llaga. La iglesia de ese tiempo no podía avanzar simplemente ignorando el dolor de la herida que había causado la traición de Pedro. La iglesia no podía ser una iglesia que impacte a su mundo simplemente fingiendo que no había pasado nada. Y es que a veces, hermanos, es necesario poner el dedo en la llaga. Y por supuesto que nos duele que nos pongan el dedo en la llaga. Pero usted como creyente no puede avanzar con el poder del Espíritu Santo si tiene en su corazón heridas, dolores que no ha sanado. Y a veces es importante meterse al baúl de los recuerdos y sacar y traer esa herida para que el Señor pueda sanarla. No podemos avanzar como cristianos si fingimos que no pasa nada. Hay muchos matrimonios que ahora viven fingiendo amor eterno, cuando su corazón está dañado por heridas del pasado que no han sido sanadas. Y el matrimonio no puede avanzar a la luz de Cristo si no sanamos esas heridas. Y por supuesto que traer esas heridas al presente pueden ser como cuando uno pone el dedo en la llaga. Pueden doler. Pero es necesario que entendamos que hay que sanar nuestro corazón, hay que sanar esas heridas para poder avanzar e impactar como iglesia, como matrimonio, como cristianos. Pedro entendió que para avanzar hay temas que deben ser confrontados a la luz de la palabra. Y eso significa poner el dedo en la llaga. Judas sabía lo que hizo. Judas había sido contado con ellos entre los 12. Ya hemos hablado mucho de Judas, que estuvo con Jesús, que escuchó sus enseñanzas, que caminó con el Maestro. Judas estuvo con lo santo y sin embargo terminó en lo profano. Y una persona puede estar con las personas correctas, pero su corazón puede estar alejado de Dios. Una persona puede estar en el ministerio, pero su corazón no puede estar rendido a Dios. Una persona puede estar sirviendo en la iglesia, pero puede estar negociando con el mundo. Puede tener a la mano las cosas espirituales y aún así no ser transformado. Pedro nos dice que era necesario que se cumpliese la Escritura. Esto no significa que Dios aprobaba el pecado de Judas. Esto significa que Dios no le tomó por sorpresa la traición de Judas. Dios tenía el control de todo. La maldad de este hombre no anuló el propósito divino. Y aquí es donde encontramos consuelo para nosotros, para la iglesia. Porque probablemente el daño o lo que alguien nos defraudó o lo que alguien hizo con nosotros nos ha detenido. Pero es importante entender que cuando viene el daño, cuando viene el engaño, cuando alguien nos defrauda, obviamente el corazón se siente dolido y el alma se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo avanzo? ¿En quién confío? ¿Cómo perdono? Este texto nos enseña que la traición de Judas no paralizó a la iglesia, no paralizó a la comunidad, ni definió el futuro de esa comunidad, ni el propósito que tenía la iglesia en ese tiempo. El dolor fue real
La caída de Judas fue real, la herida fue real y existió. Pero la iglesia no se detuvo y no se quedó anclada en esa ausencia. Reconoció esa herida, la procesó a la luz de la Escritura y siguió adelante. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como hermanos, como iglesia. No fingir que nada pasa. Tratar la herida, confrontar la herida, pero no quedarnos detenidos en esa herida. Es importante que aprendamos a no quedarnos alrededor de una ausencia, sino que sigamos avanzando. Tal vez usted fue herido por alguien cercano, tal vez un amigo, tal vez un familiar, tal vez su cónyuge. Y por supuesto que eso duele. Pero solo el Señor puede sanar esas heridas que están en el corazón del ser humano. Y usted debe entender que la caída de otro no puede cancelar el plan que Dios tiene con usted. El pecado de otro no puede truncar el propósito que Dios tiene para su vida. La culpa de otro no puede anular el futuro que Dios tiene para usted. Otra frase: no dejes que Judas te robe tu Pentecostés. No deje que el dolor le robe la experiencia de vivir su vida con el poder del Espíritu Santo. No deje que la culpa de otro anule el propósito que Dios tiene para su vida. No permita que una decepción le convierta en una persona amargada. No deje que una herida cierre su corazón para siempre. No permita que una traición le saque del aposento. La palabra de Pedro también confronta al que es de doble vida. Dice que Judas pagó el precio, pagó con el salario de su iniquidad, dice la palabra. Judas se fue debilitando interiormente antes de caer públicamente. Judas fue interiormente debilitándose antes de traicionar. Y eso es lo que pasa muchas veces al ser humano, que se va debilitando interiormente antes de caer públicamente. Y muchos todavía probablemente no han caído. Probablemente muchos no han sido descubiertos en su pecado. Probablemente públicamente no se ha descubierto nada, pero en el interior hace tiempo que ya negociaron con el pecado. Hace tiempo que no tiemblan ante la santidad de Dios. Hace mucho tiempo que viven una vida externa religiosa, pero una vida interna profana. Hoy el Señor no solo consuela al herido, también confronta al de doble ánimo, al tibio, al que está cerca de la iglesia pero lejos de Cristo. Y hermanos, no solo basta ser contados como un discípulo, hay que ser verdaderamente un discípulo. No solo basta con ser miembros de una iglesia, hay que parecer miembros de una iglesia. Primera enseñanza, el aposento de la obediencia. Segunda enseñanza, el aposento de la sanidad. Y tercera enseñanza, el aposento de las decisiones. A partir del versículo 20, Pedro dice que era necesario que otro tomara el oficio que Judas dejó. Entonces señalaron a dos hombres, José llamado Barsabás y Matías. Y aquí viene algo determinante que hizo la iglesia de ese tiempo. Algo que nosotros muchas veces se nos olvida hacer. Algo que muchas veces no le damos importancia. Vamos a Hechos 1:24. Nos dice Hechos 1:24. Y no escucho. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Una oración sencilla, pero una oración poderosa. Una oración corta, pero una oración que tenía propósito. Oraron antes de decidir. Le pregunto, en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿cuántas veces usted ha orado antes de tomar una decisión importante para su vida o para su familia? A veces nos llaman a los pastores y nos dicen: pastor, ore por mí porque voy a tomar esta decisión. Me voy a comprar un carro, un nuevo carro. Y la pregunta de rigor es: ¿ya has orado al Señor? ¿Qué te dice el Señor? No es que, pastor, a usted le escucha más del Señor. No, mi hermano, no, mi hermana. El Señor le escucha igual a usted que a mí.
Obviamente requiere que tengamos un corazón rendido a Él. Pero muchas veces estamos esperando que alguien ore por una decisión que nosotros debemos tomar, cuando nosotros debemos hacer lo que sugirió el Señor: ir a nuestra Jerusalén, ir a nuestro aposento alto y orar y entrar en intimidad con Dios para tomar una decisión correcta. La iglesia de este tiempo reconoció que para escoger al sucesor de Judas no solo era el criterio de la apariencia, no solo importaba la simpatía, no importaba la opinión humana. Matías ni siquiera era conocido. El criterio final para escoger a Matías estaba en el corazón de Matías, porque solo Dios conoce el corazón del ser humano. Engañoso es el corazón y perverso, dice la palabra, pero solo Dios conoce ese corazón humano. ¿Recuerda cuando Samuel fue a ungir a David como rey? Y Samuel se impresiona por Eliab, el hermano mayor de David. Eliab, un hombre alto, de gran estatura, bien parecido, seguramente corpulento, musculoso, así como yo he visto muchos hermanos aquí en la iglesia. Y Samuel se impresiona por Eliab, por su estatura y por su parecer, dice la palabra. Y mire lo que dice Primera de Samuel. ¿Qué le dice Dios a Samuel en Primera de Samuel 16:7? Acompáñenme a Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Otra frase: el hombre ve presencia, Dios pesa integridad. Nosotros admiramos habilidad, Dios examina carácter. El ser humano mira lo invisible, Dios mira lo invisible. Esto nos confronta también a la iglesia de hoy, porque muchas iglesias cristianas hoy día dan más valor al talento que a la santidad, dan más valor a la habilidad que a la obediencia. Muchas veces dan más valor a la plataforma que a la fidelidad. Sin embargo, el Señor sigue buscando hombres y mujeres cuyo corazón esté rendido a Él. El Señor sigue buscando hombres y mujeres que sean capaces de regresar a su Jerusalén, de subir a su aposento alto y perseverar en oración. Ahora bien, es importante notar que el requisito para ser contado con los apóstoles no era un requisito cualquiera, no era superficial. La palabra decía que tenía que ser alguien que hubiese estado con ellos todo el tiempo, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, con el fin de dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Esto nos muestra que el trabajo en el ministerio no es así de sencillo. El ministerio, hermanos, no se improvisa. Dios trabaja con procesos con aquellos que Dios quiere usar. Por eso la palabra dice que no pongamos un neófito en el ministerio. No vaya a ser que su corazón entre en orgullo y sea seducido por Satanás. Y hay hermanos que piensan que la iglesia, que el servicio al Señor es como en el mundo secular. En el mundo secular uno trabaja horas extras, queda bien ante el jefe, cumple, excede las expectativas en busca de un ascenso. Pero en la iglesia, hermanos, no es así. Hay hermanos que se meten en todos los cursos de la iglesia, vienen a todos los ministerios, vienen a los 3 cultos que ahora tenemos, porque quieren ser usados por el Señor. Pero el Señor ve el corazón, ve la motivación, y no digo que no lo haga. No estoy en contra de que se prepare, al contrario, nosotros como iglesia estamos a favor de que se prepare en la palabra, de que sirva en la iglesia. Pero si su motivación es la incorrecta, puede hacer todo lo que quiera, que el Señor no lo va a levantar. Si su corazón está apartado de Él, usted puede estar en activismo, puede hacer mucha actividad y no va a avanzar, porque el Señor mira su corazón. Dios forma testigos con permanencia. Dios prepara en silencio a aquellos que en algún momento va a levantar. Hermanos, el cristianismo no es una carrera de velocidad.
Es una carrera de resistencia. Bien lo decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Porque en ese camino cristiano van a haber luchas, van a haber heridas, van a haber decepciones. Y cuando el Señor trabaja en nuestro corazón para poder continuar esa carrera es cuando ciertamente Él nos puede usar. Matías aparece sin protagonismo previo, pero Dios lo tenía presente. Él conocía el corazón de Matías. Y aquí en la iglesia hay muchos hermanos que tal vez no están acá al frente, que tal vez no son conocidos, que están trabajando tras bambalinas, que están sirviendo en la iglesia sin que nadie les vea, sin que nadie les dé un aplauso, sin que nadie los elogie. Pero el Señor conoce el corazón de esas personas que están sirviendo. Él sabe dónde encontrarlas, dónde buscarlas. Y en su momento determinado, Dios los usará, porque Dios no es deudor de nadie, hermanos. Dios recompensa lo que de corazón sano hacemos. Dios conoce su corazón, conoce si usted ha permanecido, conoce la motivación por el cual hace las cosas para el Señor. Cuando la iglesia ora, Dios ordena lo que falta. Cuando la iglesia ora, Dios trae claridad donde hay confusión. Cuando la iglesia ora, Dios establece a las personas correctas en el momento correcto. Y hay momentos de las vidas que muchas vidas tienen que ser confrontadas. Y hoy hay vidas que deben ser confrontadas porque dejaron de orar. Muchas decisiones torcidas porque dejamos de orar. Hay matrimonios rotos porque dejaron de orar. Y hay mucho cansancio espiritual porque nos hemos olvidado de orar. Queremos muchas veces dirección sin oración, queremos claridad sin dependencia, queremos respuesta sin rendición. Pero este capítulo de los Hechos, capítulo 1, nos enseña que las decisiones que definen el futuro del pueblo de Dios y que toda decisión importante en la vida de un cristiano debe tomarse de rodillas. Este pasaje de Hechos 1 no solo nos muestra una iglesia que estaba en espera, no solo muestra el reemplazo de Judas por Matías, nos muestra una iglesia que fue capaz de permanecer en el aposento alto, una iglesia que permaneció unida orando, una iglesia que no se quedó estática recordando la herida y acariciando la herida de la traición de Judas. Nos muestra una iglesia dependiente de la búsqueda de la voluntad de Dios. Y mire que todo esto ocurre antes de Pentecostés, antes del derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona. Es como si el Señor nos dijera esta mañana, te estoy preparando en este tiempo de espera. Estoy limpiando esa herida en tu corazón antes de que puedas experimentar el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Es probable que usted todavía no ha visto lo que Dios le prometió. Es probable que usted siga esperando algo que le está pidiendo a Dios y todavía no ha llegado. Pero no se desespere, porque Dios también trabaja en los entretiempos. Dios forma en silencio a sus discípulos. Dios prepara en la espera a cada uno de nosotros. Y quiero compartir con ustedes los 5 no del cristiano. Y si quisiera que esto le tome una foto o que lo anote. Estos son los 5 no del cristiano. No abandones tu lugar. No negocies tu obediencia. No escondas tus heridas. No tomes decisiones sin oración. Y no te botes del proceso antes de tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí han visto una pelea de box? Alce la mano. Pocos. Los otros no han visto. No, pastor, eso es violencia. Es un deporte, hermanos. Bueno, a los que alzaron la mano van a entender lo que voy a explicar y los que no alzaron la mano, pues luego investigan. ¿Sabe por qué al boxeador no le dan la toalla en una pelea de box? ¿Por qué el boxeador no tiene la toalla? No le dan la toalla para que no la tire. La toalla la tiene alguien que está fuera del ring. Porque si el boxeador tuviera la toalla,
Cada vez que le golpean, cada vez que le hinchan el ojo, cada vez que le sacan sangre de la nariz, cada vez que le parten la boca, tendría la tentación a tirar la toalla y rendirse. Es esa la razón por que al boxeador no le dan la toalla. Y nosotros como cristianos tampoco nos han dado la toalla. Nosotros no hemos sido llamados a rendirnos. Nosotros hemos sido llamados a permanecer. Y por supuesto que muchas veces queremos tirar la toalla. Hemos escuchado de muchas esposas que dicen, pastor, ya no quiero este matrimonio, voy a tirar la toalla. Hombres que dicen, mi mujer es insoportable, quiero tirar la toalla. Personas que dicen, esta vida no me alcanza, voy a botar la toalla. Pero déjeme recordarle esta mañana que el Señor no nos ha entregado la toalla. Así que lo único que nos queda es permanecer y resistir. Después del aposento vino el derramamiento. Después de la espera vino el poder. Después del proceso vino el envío. Y lo que hoy probablemente parece una pausa en su vida, un tiempo de espera, probablemente es la antesala que Dios está preparando para hacer algo poderoso en su vida y en su futuro. ¿Quién me dice amén? Póngase de pie, por favor. Y el grupo de alabanza, si me acompaña. O se los llevó el Señor ya en el rapto. Tal vez usted vino hoy día de pedirle al Señor que ya conteste su oración. Pero el Señor esta mañana le dice a alguien en esta mañana, le dice, tú debes volver al aposento de la obediencia. Por mucho tiempo tal vez has dejado mi palabra, has hecho tu voluntad y hoy día tú debes regresar al aposento de la obediencia. Regresa a tu Jerusalén, regresa a tu casa, regresa donde tú correspondes. Sube a tu aposento alto, sube a tu lugar secreto, ven y entra en intimidad conmigo y persevera en oración, porque a través de la oración yo te voy a dar dirección. Hay muchos que deben regresar al aposento de la obediencia. Hay otros que deben regresar al aposento de la sanidad. Quizás tú todavía tienes una herida en tu corazón. Tal vez tu corazón alberga la falta de perdón. Tal vez tú has fingido por mucho tiempo que no pasa nada, pero sabes que en el fondo de tu corazón hay una herida no sanada. Y el Señor esta mañana te dice, ven al aposento de la sanidad, porque yo quiero sanar tu herida, yo quiero sanar tu dolor, yo quiero topar tu vida. Y finalmente hay otros que deben regresar al aposento de las decisiones. Por mucho tiempo has venido tomando decisiones sin consultarme, dice el Señor. Por muchas veces, por muchas ocasiones has decidido sin orar. Pero este día yo te llamo a que vengas a mi aposento para darte dirección. Inclina tu corazón y estemos a cuentas, dice el Señor. Y yo hablaré a tu vida para darte la dirección correcta. No lo que tú quieres, pero sí lo que tú necesitas. No lo que esperas, pero sí lo que te fortalece. No la respuesta que estás queriendo en tu mente humana, pero sí la respuesta que yo necesito que la tengas para usarte poderosamente en mi reino. Hoy el Señor, hermanos, nos llama. No nos llama a una vida emocional. Nos llama a una rendición verdadera. Nos llama a volver a ese lugar secreto y a permanecer junto a Él. Jesucristo no solo murió por tus pecados y los míos. Él también resucitó para darnos una vida nueva, una vida llena de esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Él no solo limpia el pecado, Él también ordena nuestro futuro. Y esta mañana el Señor hoy nos dice y te dice, vuelve a mí, vuelve a tu lugar secreto, estemos juntos, que yo voy a hablar a tu corazón. Que aunque la espera desespera,
Esperar en el Señor es lo más hermoso porque sabemos que Él nunca pierde el control. Y esta mañana yo te pido que inclines tu cabeza y tu corazón y le digas al Señor en forma de oración esta canción. Difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Señor, esperamos en tu respuesta, porque tú siempre tienes el control. Venimos delante de ti reconociendo, Señor, que te necesitamos, que muchas veces hemos querido correr sin esperar, decidir sin orar, avanzar sin obedecer, y descansar nuestra esperanza en cosas y personas que no nos pueden dar respuesta. Perdónanos, Señor, por las veces en que nos desesperamos cuando esperamos. Perdónanos, Señor, porque a veces convertimos la espera en queja, el silencio en murmuración y la falta de respuesta en ansiedad. Pero hoy vengo delante de ti, Señor. Ordena mi vida, quita mi pecado, quita mi amargura, Señor. Arranca de mí, Señor, todo temor, toda dureza, toda independencia, toda incredulidad. Quiero permanecer en tu presencia. Quiero aprender a esperar bien. Quiero obedecer aunque no lo entienda todo. Y quiero confiar aunque todavía no lo veo. Trata, Señor, con mi corazón. Limpia mis pensamientos y corrige mis motivaciones, Señor. En esta mañana yo abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Séllame con el poder de tu Espíritu Santo y conviérteme en la persona que tú quieres que yo sea. Y que después de este proceso, Señor, yo salga fortalecido, salga con poder, con humildad, con verdad y con el fuego del Espíritu Santo para ser testimonio vivo de lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor. Oro en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.